Hace poco estuve viajando por Maryland y visité un lugar que te eriza la piel, el campo de batalla de Antietam. Aquí ocurrió el enfrentamiento más brutal y más sangriento de la Guerra Civil Americana. Hoy te llevo conmigo a recorrer el famoso Camino Hundido y el campo de maíz, donde se decidió el futuro de este país. Si te gusta la historia y los viajes, dale al botón de suscribirse. Arranquemos. El 17 de septiembre de 1862, un pequeño pueblo en Maryland llamado Chatsworth se convirtió en el escenario del día más violento en toda la historia de los Estados Unidos. En solo 12 horas de combate brutal, 23,000 hombres cayeron, heridos o capturados. Para entender la magnitud de esta tragedia, murieron más estadounidenses en este campo que en el día de la Segunda Guerra Mundial. El ataque a Pearl Harbor y el 11 de septiembre juntos. ¿Cómo se llegó a este punto de locura? Hoy te cuento la historia completa, desde los secretos ocultos hasta el día que cambió el destino de una nación. ¿Por qué empezó la invasión? Corría el segundo año de la Guerra Civil Americana y las cosas no iban bien para el norte, o sea, la Unión. El sur, la Confederación, acababa de aplastar a las tropas de Washington en la segunda batalla de Bull Run. El brillante y audaz general del sur, Robert Lee, vio una oportunidad única y tomó una decisión arriesgada: invadir el territorio del norte por primera vez. Los objetivos que tenía en mente eran alimentar a su ejército. El estado de Virginia estaba devastado por los combates. Entrar a Maryland le permitía saquear granjas llenas de comida y ganado. Golpear la política del norte. Había elecciones al Congreso en noviembre. Una victoria del sur en suelo norteño haría que los ciudadanos del norte votaran por políticos que quisieran terminar la guerra y firmar la paz. También quería conseguir ayuda europea. Gran Bretaña y Francia necesitaban el algodón del sur, pero no querían meterse en la guerra, a menos que el sur demostrara que podía ganar una victoria. En el norte convencería a las potencias europeas de reconocer y ayudar financieramente a la Confederación. Con este plan, el ejército rebelde cruzó el río Potomac a principios de septiembre, cantando himnos patrióticos y esperando que los ciudadanos de Maryland se unieran a ellos, pero se equivocaron. La gente del norte los miró con desconfianza y miedo. El general del norte, George McClellan, fue enviado a detener a Lee. McClellan era un hombre extremadamente cauteloso, de los que siempre pensaban que el enemigo tenía el doble de soldados de los que realmente tenía. Pero el 13 de septiembre, el destino le regaló la mayor pista de la historia militar. En el campo, cerca de la ciudad de Frederick, dos soldados de la Unión encontraron un paquete de 3 puros, caros, envueltos en un trozo de papel escrito. Al revisarlos, se les congeló la sangre. Era la orden especial 191, firmada por el mismísimo Robert Lee. El papel detallaba exactamente cómo Lee había dividido a su ejército en 4 partes para capturar una base en Harper's Ferry. McLean tenía en sus manos el mapa para destruir al sur. Sin embargo, su exceso de precaución lo hizo dudar. Tardó 16 horas en mover a sus tropas. Ese retraso le dio tiempo a Lee para enterarse de la filtración y reunir a sus hombres a toda prisa en las colinas detrás del arroyo Antietam, cerca de Chatsworth. El escenario para la masacre estaba listo. A las 5:30 de la mañana,
del 17 de septiembre, una densa niebla cubría el lugar. El ataque de la Unión comenzó en el flanco norte. El general unionista Joseph Hooker avanzó con sus tropas a través de una propiedad de 24 hectáreas sembradas de maíz alto, propiedad de un granjero llamado David Miller. De repente los soldados del norte vieron el brillo del sol reflejado en las bayonetas confederadas que se escondían entre las plantas. Hooker ordenó inmediatamente a los 36 cañones disparar metralla de forma directa al campo. El impacto fue devastador. El propio Hooker escribió que cada tallo de maíz fue cortado tan limpiamente como por una podadora, y los cuerpos de los soldados caían en filas perfectas. Durante 3 horas, el control de ese campo de maíz cambió en manos 15 veces. Los hombres se disparaban a quemarropa a menos de 10 metros de distancia, cegados por el humo de la pólvora. Al terminar la mañana, más de 8,000 hombres yacían tirados en ese solo espacio. El avance del norte se detuvo frente a una pequeña, inocente capilla blanca y una secta pacífica alemana, la iglesia Dunker, que terminó rodeada de cadáveres. A las 9:30 de la mañana, el horror se trasladó al centro del campo de la batalla. Unos 2,600 soldados confederados se metieron dentro de un viejo camino agrícola. Debido al paso de los años y de las carreteras pesadas, el suelo del camino se había hundido casi 1 metro por debajo del nivel de las parcelas. Era una trinchera perfecta hecha por la naturaleza. Cuando las brigadas del norte avanzaron por el terreno abierto, los confederados empezaron pacientemente a que estuvieran muy cerca. Se levantaron y dispararon al unísono. Los soldados de la Unión caían como moscas, pero la insistente del norte dio frutos. Un grupo de soldados logró flanquear el camino y subirse a una pequeña colina que miraba directamente el interior de la trinchera enemiga. La ventaja se convirtió en una pesadilla para el sur. Los soldados del norte disparaban desde arriba hacia una masa atrapada de hombres. El camino se llenó tanto de sangre y cuerpos que los soldados sobrevivientes tenían que caminar sobre los cadáveres de sus propios compañeros para intentar escapar. A partir de ese mediodía, el lugar perdió su nombre agrícola y pasó a la historia universal como Glory Lane, el camino sangriento. A la 1 de la tarde, el combate se movió al flanco sur, junto a un hermoso puente de piedra sobre el arroyo Antietam. Al general del norte, Ambrose Burns, se le ordenó, cruzarlo para cortar la retirada de Lee. El arroyo era poco profundo en muchas zonas y se podía cruzar caminando, pero Burnside se obsesionó con tomar el puente. En lo alto de las colinas boscosas, al otro lado del puente, apenas 400 francotiradores del estado de Georgia se atrincheraron detrás de árboles y rocas durante más de 3 horas. Este puñado de hombres contuvo a más de 12,000 soldados de la Unión, convirtiéndose en el puente en un embudo de muerte. Cada hombre del norte que intentaba cruzar era derribado al instante. Finalmente las tropas de Burnside lograron pasar el puente a la fuerza por la tarde, cuando estaban a punto de rodear y aplastar por completo al ejército de Lee. Ocurrió un milagro para el sur. La división ligera del general confederado A.P. George
llegó corriendo tras una marcha forzada de 27 kilómetros. Muchos de ellos venían vestidos con uniformes azules, capturados días antes en otra batalla, lo que confundió a las tropas del norte. El ataque sorpresa de Hill detuvo el avance definitivo de la Unión. Al caer la noche, las armas finalmente cayeron. El 18 de septiembre, ambos ejércitos pasaron del día entero mirándose de frente, exhaustos, entre miles de gemidos de heridos que nadie podía rescatar. Al ver que no recibían refuerzos, Lee ordenó la retirada esa misma noche, cruzando el río Potomac de regreso a Virginia. No sé en qué Su parte invasión al estemos. norte había fracasado rotundamente. Ahorita nos fijamos ahí, dice que el número 1. Tácticamente la batalla fue un empate, porque ninguno de los dos ejércitos destruyó al otro, pero estratégicamente fue una victoria monumental Monte para el Apalaches norte. tiene mucha historia. El presidente Abraham Lincoln llevaba meses Desde minas de guardando carbón en el cajón de su escritorio un documento monstruos y que todo. cambiaría al mundo, pero no quería publicarlo en un momento de derrota para no parecer desesperado. La retirada de Lee le dio la oportunidad perfecta. 5 días después, el 22 de septiembre de 1862, Lincoln emitió la proclamación de emancipación. Este decreto declaró que todos los esclavos en los estados rebeldes serían libres a partir del primero del 1 de enero del año siguiente. Con un solo documento, Lincoln proclamó el significado de la guerra. Ya no se trataba solamente de mantener unido al país, ahora era una guerra santa por la libertad humana. Además, esto destruyó los planes del sur con Europa. Ni Gran Bretaña ni Francia podían intervenir ahora para defender a un Estado que luchaba por mantener la esclavitud. Antietam fue el día más sangriento, pero todavía el día en que el destino de la libertad en América cambió para siempre. Bien poblado de árboles. El 17 de septiembre de 1862, un pequeño pueblo en Maryland llamado Chatsworth se convirtió en el escenario del día más violento en toda la historia de los Estados Unidos. En solo 12 horas de combate brutal, 23,000 hombres cayeron, heridos o capturados. Para entender la magnitud de esta tragedia, murieron más estadounidenses en este campo que en el día de la Segunda Guerra Mundial. El ataque a Pearl Harbor y el 11 de septiembre juntos. ¿Cómo se llegó a este punto de locura? Hoy te cuento la historia completa, desde los secretos ocultos hasta el día que cambió el destino de una nación. ¿Por qué empezó la invasión? Corría el segundo año de la Guerra Civil Americana y las cosas no iban bien para el norte, o sea, la Unión. El sur, la Confederación, acababa de aplastar a las tropas de Washington en la segunda batalla de Bull Run. El brillante y audaz general del sur, Robert Lee, vio una oportunidad única y tomó una decisión arriesgada: invadir el territorio del norte por primera vez. Los objetivos que tenía en mente eran alimentar a su ejército. El estado de Virginia estaba devastado por los combates. Entrar a Maryland le permitía saquear granjas llenas de comida y ganado. Golpear la política del norte. Había elecciones al Congreso en noviembre. Una victoria del sur en suelo norteño haría que los ciudadanos del norte votaran por políticos que quisieran terminar la guerra y firmar la paz. También quería conseguir ayuda europea. Gran Bretaña y Francia necesitaban el algodón del sur, pero no querían meterse en la guerra, a menos que el sur demostrara que podía ganar una victoria. En el norte convencería a las potencias europeas de reconocer y ayudar financieramente a la Confederación. Con este plan, el ejército rebelde cruzó el río Potomac a principios de septiembre, cantando himnos patrióticos.
y esperando que los ciudadanos de Maryland se unieran a ellos, pero se equivocaron. La gente del norte los miró con desconfianza y miedo. El general del norte, George McClellan, fue enviado a detener a Lee. McClellan era un hombre extremadamente cauteloso, Los teclotes. de los que siempre pensaban que el enemigo tenía el doble de soldados de los que realmente tenía. Pero el 13 de septiembre el destino le regaló Era la para mayor pa pista cazar. de la historia militar. En el campo, cerca de la ciudad de Frederick, dos soldados de la Unión encontraron un paquete de 3 puros, caros, envueltos en un trozo de papel escrito. Al revisarlo, se les congeló la sangre. Era la orden especial 191, firmada por el mismísimo Robert Lee. El papel detallaba exactamente cómo Lee había dividido a su ejército en 4 partes para capturar una base en Harper's Ferry. ¿Huele feo, no? McLean tenía en sus manos ¿Pero el poco de mapa qué? para destruir al sur. Sin embargo, su exceso de precaución lo hizo dudar. Tardó 16 horas en mover a sus tropas. Ese retraso le dio tiempo a Lee para enterarse de la filtración y ¿Qué reunir fue a sus esto? hombres a ¿La toda moto qué? prisa en las colinas detrás del arroyo Antietam, cerca de Chatsworth. El escenario para la masacre estaba listo. A las 5:30 de la mañana del 17 de septiembre, una densa niebla cubría el lugar. El ataque de la Unión comenzó en el flanco norte. El general unionista Joseph Hooker avanzó con sus tropas a través de una propiedad de 24 hectáreas, sembradas de maíz alto, propiedad de un granjero llamado David Miller. De repente los soldados del norte vieron el brillo del sol reflejado en las bayonetas confederadas que se escondían entre las plantas. Hooker ordenó inmediatamente a los 36 cañones disparar metralla de forma directa al campo. El impacto fue devastador. El propio Hooker escribió que cada tallo de maíz fue cortado tan limpiamente como por una podadora, y los cuerpos de los soldados caían en filas ¿Casada? perfectas. Durante 3 horas, el control de ese campo de maíz cambió en manos 15 veces. Los hombres se disparaban a quemarropa a menos de 10 metros de distancia, cegados por el humo de la pólvora. Al terminar la mañana, más de 8,000 hombres yacían tirados Ay, güey, una ardilla. en ese solo espacio. Una ardilla. El avance del norte se detuvo frente a una pequeña, inocente capilla blanca y una secta pacífica alemana, la iglesia Dunker, que terminó ¿Es un rodeada de animal o un cadáveres. tronco? A las 9:30 de la mañana, el horror se trasladó al centro del campo de la batalla. Unos 2,600 soldados confederados se metieron dentro de un viejo camino agrícola. Debido al paso de los años y de las carreteras cruzadas, el suelo del camino se había hundido casi 1 metro por debajo del nivel. No, sí está grande el de sí, hasta por acá va. No te muevas. Quítate para atrás. Te mordió. No sé. Sí te aventó la mordida. ¿Sí? Sí. Aquí para acá. No te muevas. Ya Sí sabía. te mordió. ¿Sí? Yo sí vi que te aventó la mordida. ¿Sientes algo? Ahorita todavía no. Es negra. No te hace nada, es una sombra de las... Pero sí me va a hinchar. ¿Ah? Pero sí me va a hinchar. Sí, pero es por acá porque ahí está. Está a punto de... Atrás un palo.
No la vi por andar grabando. No. No lo podemos pasar por un lado. Te lo vi, cabrón. Sí. Vi que brincaste y en eso aventó Me y a la asusté mordida. un chingo. Casi la típica. ¿Qué pedo me sacó? En el video va a salir, ¿no? Un embudo de puente. Cada hombre del norte estaba a cruzar era derribado en combate. Finalmente las tropas de Burnside lograron pasar el puente a la fuerza por la tarde, cuando estaban a punto de rodear y aplastar por completo al ejército de Lee. Ocurrió un milagro para el sur. La división ligera del general confederado A.P. Hill llegó corriendo tras una marcha forzada de 7 kilómetros. Muchos de ellos venían vestidos con uniformes azules, capturados días antes en otra batalla, ¿Cómo de Moscú? lo que confundió a las tropas del norte. El ataque sorpresa de Hill detuvo el avance definitivo de la Unión. Al caer la noche, las armas finalmente cayeron. El 18 de septiembre, ambos ejércitos pasaron del día entero mirándose de frente, exhaustos, entre miles de gemidos de heridos que nadie podía rescatar. Al ver que no recibían refuerzos, Lee ordenó la retirada esa misma noche, cruzando el río Potomac de regreso a Virginia. Su invasión al norte había fracasado rotundamente. Tácticamente la batalla fue un empate, porque ninguno de los dos ejércitos destruyó al otro, pero estratégicamente fue una victoria monumental para el norte. El presidente Abraham Lincoln llevaba meses guardando en el cajón de su escritorio un documento que cambiaría el mundo, pero no quería publicarlo en un momento de derrotas para no parecer desesperado. La retirada de Lee le dio la oportunidad perfecta. 5 días después, el 22 de septiembre de 1862, Lincoln emitió la proclamación de emancipación. Este decreto declaró que todos los esclavos en los estados rebeldes serían libres a partir del primero del 1 de enero del año siguiente. Con un solo documento, Lincoln transformó el significado de la guerra. Ya no se trataba solamente de mantener unido al país, ahora era una guerra santa por la libertad humana. Además, esto destruyó los planes del sur con Europa. Ni Gran Bretaña ni Francia podían intervenir ahora para defender a un Estado que luchaba por mantener la esclavitud. Antietam fue el día más sangriento, pero todavía el día en que el destino de la libertad en América cambió para siempre. Aunque ahorita es un parque normal para ir a visitar en Antietam, desde que estuvimos ahí, yo sentí algo pesado, algo de que no tenían que entrar ahí, o no sé qué se sentía, pero se sentía algo. Yo presentía algo, y era algo, no sé, pero se siente como algo pesado, como que algo pasó allí, y saber que mucha gente ahí, andaron con San Pedro, que puedes estar caminando sobre de ellos. A lo mejor sería por eso, no sé, pero algo se sentía realmente mucho, muy pesado ahí. Y cuando nos entramos en el bosque y anduvimos por todo ahí, empecé como a sentirme raro. Y no sé, pero algo se sentía mucho, muy pesado ahí. Como que algo estaba allí o alguien te observaba o no sé. Se cuentan muchas historias de aquí, pero sí es algo mucho, muy pesado, algo mucho, muy... Aunque había gente caminando por ahí, por el parque y todo eso, es algo que no sé.
se sentía mucho, muy pesado ahí. Aunque ahorita es un parque normal para ir a visitar en Antietam, desde que estuvimos ahí, yo sentí algo pesado, algo de que no tenían que entrar ahí, o no sé qué se sentía, pero se sentía algo. Yo presentía algo y era algo, no sé, pero se siente como algo pesado, como que algo pasó allí y saber que mucha gente ahí andaron con San Pedro, que puedes estar caminando sobre de ellos. A lo mejor sería por eso, no sé, pero algo se sentía realmente mucho, muy pesado ahí. Y cuando nos entramos en el bosque y anduvimos por todo ahí, empecé como a sentirme raro. Y no sé, pero algo se sentía mucho, muy pesado ahí. Como que algo estaba allí o alguien te observaba o no sé. Se cuentan muchas historias de aquí, pero sí es algo mucho, muy pesado, algo mucho, muy... Aunque había gente caminando por ahí, por el parque y todo eso, es algo que no sé, se sentía mucho, muy pesado ahí. No sé cómo describirlo, pero sí se sentía algo mucho, muy raro y daba miedo. Aparte de que tiene unos lugares muy preciosos, de verdad, muy bonito que está ahí, que lo han cuidado mucho, muy bien el parque y todo eso, se sentía como algo, como que alguien te seguía, como que alguien te iba a atacar, pero sí sentía mucho miedo. Y que no sé por qué, pero y he estado en otros lugares y ahí sí se sentía algo mucho, muy diferente. No sé cómo describirlo, pero sí se sentía algo mucho, muy raro y daba miedo.